Para este día llego a un acuerdo con un conductor para que me lleve a Saqqara, luego a Dahshur y regreso por unos 13 euros. Desde las pirámides de Giza a Saqqara hay unos 20 kilómetros. La entrada cuesta unos 8 euros y adentrarse en la pirámide de Djoser se paga extra. En realidad hay muchas más cosas que ver por los alrededores y dependiendo del tiempo que dispongas puedes estar 3 horas o todo el día. La información de esta época es compleja, habiendo distintas hipótesis en algunos temas. En el siglo XXVII a.C. es nombrado faraón Djoser, cuyo gobierno da impulso y avance en distintos ámbitos, convirtiendo a Egipto en el importante, entre comillas, estado centralizado que conocemos. Las dos primeras dinastías, llamadas tinitas por tener la capital en Tanis, cerca de Abidos, están consideradas como una época de transición de la época predinástica a la faraónica, que deslumbra al mundo. Djoser, auténtico fundador de la tercera dinastía, cambia la capital a Menfis e inicia una serie de reformas donde se puede decir que Egipto abandona el neolítico. En cuanto a la política exterior, hace expediciones al Sinaí asegurando las minas de cobre, turquesas y estableciendo la ruta comercial a Canaán o Mesopotamia. Al sur de Egipto lleva la frontera hasta la primera catarata y somete a las tribus nubias, apoderándose de los recursos de aquella tierra, sobre todo el oro. Cerca de Menfis, en Saqqara, decide construir su necrópolis o su palacio para la otra vida, dando como resultado la primera pirámide, hoy llamada pirámide escalonada, que será construida en 3 fases. En primer lugar, se construye una mastaba visible desde el exterior. Luego se amplía la mastaba y se construyen otras 3 encima. Y finalmente amplían los laterales de todo y se construyen otras 2 mastabas más. Pero si algo diferencia a sus predecesores es en el uso de la piedra para las construcciones. Hasta ese momento lo más frecuente era el adobe y la piedra se utilizaba para el enlosado o pequeñas estatuas. Este cambio de adobe a piedra tiene como resultado una compleja administración estatal, teniendo que recurrir a numerosos escribas para anotarlo todo. Los trabajos se especializan, desde la cantera, el traslado o la colocación de las piedras. Controlar los recursos del exterior es muy importante, pero todos esos avances no sirven de nada si no se controlan los rigurosos impuestos. Aunque sobre este tema hablaré en otro vídeo. La pirámide escalonada es la tumba del faraón, que está en el centro de un gran rectángulo de 15 hectáreas con diferentes estancias. Se estima que querían recrear un palacio donde el espíritu del faraón pudiese disfrutar de la vida eterna. En todo el recinto hay 14 puertas falsas y una única entrada por el sureste. Llama la atención el muro de las cobras, símbolo protector del Bajo Egipto. Y sobre todo el Serdab, o capilla cerrada donde una estatua de Djoser podía ver las estrellas circumpolares a través de esos orificios. Añadir que la orientación de todo el conjunto es estelar, sur-norte. Se estima que al sur por ser el lugar de nacimiento del Nilo y al norte por dichas estrellas. Aquí abrir un paréntesis para decir que en las siguientes generaciones se irá adaptando la orientación solar, este-oeste. Para entrar a la pirámide escalonada se atraviesa un largo pasillo con columnas talladas, hasta asomarte al gran pozo donde está el sarcófago de Djoser. Añadir que hay otra cámara no visitable, revestida con placas de cerámica vidriada.
Sin duda todo el conjunto podemos decir que es una obra estremecedora. Pero nada de esto hubiese sido posible sin la presencia de Imhotep, visir de Djoser, que dominaba distintas artes y ostentaba numerosos rangos. Parece más que probable fuese Imhotep el artífice de los grandes logros constructivos y administrativos en la época de Djoser, pudiendo decir desde entonces que de nada sirve ser un faraón poderoso si no se contaba con un visir sabio. Aunque también se puede decir que de poco sirve ser un visir con grandes ideas si no hay un faraón poderoso. Así que el binomio faraón-visir cobra fuerza en las siguientes generaciones. Imhotep es el primer hombre que sin pertenecer a la familia real puede ver su cartucho grabado junto al del faraón. Con los siglos la sabiduría del personaje de Imhotep se hace famosa entre la población, llegando en algún momento a ser encumbrado como divinidad, y alcanzando distintas culturas por todo el mundo como dios de la medicina. Imhotep, el primer hombre en ver su cartucho junto al de un faraón. Para algunos el primer científico del que sabemos su nombre, y para otros el primer hombre real cuya figura alcanza el estatus de divinidad con el tiempo. En los alrededores del palacio mortuorio de Djoser se pueden ver varias tumbas y templos de distintas épocas, pero yo sigo relatando brevemente la cronología de aquella tercera dinastía. Lo cierto que los avances promovidos durante el reinado de Djoser pendían de un hilo, y a punto estuvo de desbaratarse todo en los siguientes 3 o 4 faraones, sobre todo porque duraban muy poco y no podían llevar a cabo sus políticas generando incertidumbre. Hasta que, unos 50 años después, llegó al poder un tal Uni, que lleva a Egipto cierta estabilidad. Poco se conoce de este faraón, salvo que construyó su necrópolis en Meidum, en el oasis de Fayum. Se especula eligió este emplazamiento para controlar los recursos agrícolas del mayor oasis de Egipto. Allí construyó una pirámide escalonada de 8 pisos. Uni será el último faraón de la tercera dinastía y su sucesor da inicio a las pirámides de caras lisas, aunque para eso hay que ir a Dashur.
La entrada a Saqqara también permite penetrar en la maltrecha pirámide de Unis, construida a mediados del siglo XXIV a.C. por el último faraón de la quinta dinastía. Se trata de la pirámide terminada más pequeña del Imperio Antiguo, pero es la primera que contiene los textos de las pirámides y que de alguna forma servía de guía para que el faraón alcanzase la otra vida. Entonces, el guía de un grupo apagó las luces y con una linterna iluminó la pared desde un ángulo, apareciendo el grabado de un dios que antes era invisible. Un efecto mágico sin duda. La entrada al yacimiento de Dahshur cuesta 60 libras, algo más de 2 euros, y permite adentrarse tanto en la pirámide acodada como en la roja. El constructor de estas pirámides es Snofru, el gran constructor, faraón que inicia la cuarta dinastía. En política exterior ordena varias campañas contra las tribus de Nubia, obteniendo 7.000 prisioneros y 200.000 cabezas de ganado. Mantiene relaciones comerciales en el Mediterráneo, haciendo traer de Biblos 40 barcos cargados con madera de cedros del Líbano. En Dahshur inicia la construcción de la pirámide acodada. Algunos especialistas sostienen que tiene esa forma por un error de cálculo y aligeraron el peso en la parte superior, mientras otros aseguran que fue intencionado y crear un símbolo como soberano del doble país. Lo cierto es que pronto aparecieron grietas en la pirámide, y ante el temor del colapso, Snofru ordena que rellenen los 8 pisos de la ya mencionada pirámide escalonada de su padre en Meidum, para convertirla en una pirámide de caras lisas y adjudicársela. Impresionante este pasillo. Ay. Pero Snofru no quedó satisfecho, y decidió construir otra pirámide en Dahshur, cambiando de técnicas en cuanto a la acodada. La nueva pirámide alcanzará los 109 metros de altura, y su construcción se finalizó en 11 años. Es conocida como la pirámide roja por el tono de la piedra. Snofru todavía construyó otra pirámide más en Meidum, de dimensiones modestas. Tras un cuarto de siglo en el poder, Snofru será enterrado en la pirámide roja, siendo sucedido por Keops, quien ordena la construcción de su pirámide en Giza.